Listo, creo que ya empezamos, estamos en vivo con nuestra noche. Vamos a presentar el día de hoy, pues Alejo va a presentar el día de hoy y el libro de Carolina Urbano, aquí los tengo. Este es nuestro último ejemplar, que ya vendimos los otros, imagínate. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, sin haberlo presentado, ya lo hemos vendido. Está supremamente interesante, pero bueno, ustedes dos van a hablar del libro. Entonces, te agradecemos que hayas estado acá, que estés aquí, que te presentes aquí, que vuelvas. Eso al gran público también presente. Les queremos agradecer a todas y a todos por su presencia virtual. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube. Este video se va a subir en YouTube posteriormente. Entonces, los dejo con Alejo Salazar y con Carolina Urbano. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias, Oscar. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan al día de hoy. Aquí es Yoromo Café Librería. Estamos pues con nuestra invitada especial, la escritora Carolina Urbano. Auspician este espacio de entrevistas y de conversatorio literario, pues Oromo Café Librería, la editorial Ojo de Poeta y obviamente mi proyecto personal, Literaruta, Club de Lectura Virtual. Vamos a hablar entonces inicialmente quién es Carolina Urbano, una pequeña presentación que está incluida también dentro del libro. Carolina Urbano es una escritora oriunda de Pasto, Colombia, 1974. Es profesional en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas, magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de maestría en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente en diferentes universidades de Colombia, miembro del comité editorial de la revista de poesía Luna Nueva y del grupo de estudios sobre Colombia y América Latina, GESCAL, PLED. Colaboradora en el blog literario El País de la Bruma, dirige la editorial Ojo de Poeta, ha publicado los libros Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible, en 2014, el cual vamos a presentar el día de hoy, publicado por la Secretaría de Cultura de Caldas en su colección Cumandai, en el género del microrrelato y ganador de beca de estímulos Alcaldía de Cali 2019. En el género de poesía ha publicado Los colores de Van Gogh 2014 por la Universidad Central del Valle UCEBA y La pipa del amor 2016 bajo el sello Ojo de Poeta Editorial y por la Universidad del Valle en la colección Las ofrendas en 2018. Entonces está nuestra invitada especial, Carolina, bienvenida a nuestro conversatorio literario del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en este espacio tan interesante que conocí hace poco y que recomiendo mucho, que tiene muchas actividades, proyectos, una filosofía bastante interesante. Entonces, pues muy, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible. 35 relatos que personalmente disfruté mucho. Realmente es una lectura muy grata la que se hace de tu propuesta literaria. Y esencialmente yo podría decir que en medio de tantas cosas que he tenido la oportunidad de leer en estos días, he pasado por dos muy importantes, que son la novela, que es la novela corta, y ahorita me encuentro con esta propuesta de los microrelatos, que para mí es muy interesante a partir de la perspectiva de cuento que nos presenta. Y hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es en el tema de los inicios y los finales de los cuentos. Entrar en esa propuesta y hacer el cierre dentro de los mismos. En un microrelato ese proceso, ¿cómo se da? ¿Qué tan complejo es? Yo creo que está como unificado, realmente. En el, en el microrelato está la concreción, eh, que casi que el límite entre cómo entrar al cuento y cómo salir, o entre la información que le das y el final es demasiado cerca, ¿no? Entonces no hay como ese espacio que hay en el cuento largo, digamos, entre que tú tienes la libertad o la posibilidad de dar detalles, de entrar en la minucia, crear unas expectativas. Acá
todo casi que va unido. Entonces, las imágenes y yo pienso que más que una cuestión de entrar en una historia, es como dar dos hilos que tiene que atar el lector y que solamente los puede atar cuando ya ha terminado y tiene que devolverse a reconstruir la historia. Creo que no hay nada más acertado que lo que escribe Harold Kremer en el prólogo del libro, donde dice que todo buen microrrelato hay que volverlo a leer. Y realmente, cuando, cuando a ti te pregunten de tu cuento, ¿cómo es el inicio? Entonces tú te puedes dar por servida que estás escribiendo un buen cuento, porque si el lector tiene que volver al principio para atar los cabos, ¿no? Es porque la historia está bien, ¿no? Porque es necesario devolverse, unirlo y entenderlo, ¿no? Ahí está la clave, es decir, como que en el final está la sorpresa del lector que tiene que devolverse para entenderlo, porque si no, no puede atar esos dos puntos o esos dos cabos que atan el cuento. Sí, hay una cosa que me parece muy importante. Cuando los lectores hemos estado como tan acostumbrados a encarar o a leer una novela que nos permite, pues, a entrar en una historia y que a veces tenga como retrocesos y juegos en la construcción literaria, yo he disfrutado mucho tus microrelatos porque me parece que en esa corta extensión que los caracteriza y que, como su nombre lo indica, justifica lo que es realmente la historia en la que nos adentramos a leerlo. Me parece que ha sido una experiencia muy bonita. Y hay una cosa, hay muchas relaciones que yo encontré en tu propuesta literaria, en el trabajo, en el manejo de la brevedad, la tensión, la armonía, todas esas cosas que caracterizan, perdón, los microrelatos. Es esa relación que hay entre el cuento y la poesía en tu propuesta, que me pareció una, un asunto muy bonito y muy bien manejado, que me gustaría de pronto que escuchar un poquito tu impresión sobre ese particular. Bueno, para mí fue como una lucha, porque como yo venía de la poesía, o sea, como mi primer intento de escribir narrativa, entonces era un intento de que no fueran poemas, o sea, yo he encontrado muchas veces en antologías de microrelatos poemas, o sea, poemas que en unos libros aparecen como poemas, en otras antologías aparecen como microrelatos, ¿sí? Y yo no quería eso, o sea, yo quería como que mis poemas sean poemas y mis microrelatos, microrelatos. Entonces yo sí quería como hacer esa separación entre la historia y la lírica, y como que fue una lucha, ¿no? Fue como mi lucha de no quiero que suene a poema, pero de todas maneras hay una voz poética en la que yo he trasegado y que tampoco la puedo como eliminar de la noche a la mañana. Entonces, para mí fue como un poco luchar contra eso, y hasta que llegó un punto en que dije, no más, o sea, está muy bien como está, no, tampoco hay que eliminar esa parte lírica o esa parte musical, porque claro, hay algunos poemas que a mí me suenan muy desde musicalmente, ¿no? No tanto, hay una historia, pero todavía digamos que tienen como un dejo lírico. Y cuando yo lo revisaba yo decía, pero ¿por qué lo tengo que cambiar? O sea, ¿por qué tengo que ser tan rígida en que hay que eliminar ese lirismo? Entonces dejé de pelear con eso, pero soy consciente de que hay unas historias, unos microrelatos que tienen una música muy fuerte y que pueden, digamos, leerse incluso casi como un poema. Hay el río, por ejemplo, que para mí claramente es una historia y que claramente es un microrelato y fue escrito como historia y como relato, tiene una musicalidad increíble y es posible leerlo incluso como poema. Entonces, aquí entramos a un territorio bastante complicado, que es el de los géneros, ¿no? El de hasta qué punto es poesía, hasta qué punto es microrelato y hasta dónde eso importa. Que es finalmente como la
la pregunta mayor, ¿no? ¿Importa si alguien lo puede leer como un poema y está bien? O hay que hacerlo estrictamente como un microrrelato, ¿no? Es el tema de los géneros que resulta bien complejo. Pues en su momento ese tema de determinar a qué género pertenece o qué es lo que tiene un cuento, qué caracteriza un microrrelato, qué caracteriza una poesía, yo considero que en este momento, y también me surge como pregunta, has estado en la poesía, pues ahorita en el microcuento, en el microrrelato, y quisiera escuchar si ese camino de la poesía al microrrelato es el camino que está trasegando Carolina para aventurarse o adentrarse en géneros más complejos en sí mismos, como la novela, por ejemplo. Sí, claro que sí, tengo un camino, lo que pasa es que tengo un camino, yo soy muy lenta escribiendo, porque no puedo dedicarme a esto. En primer lugar, yo trabajo como docente en primera instancia, tengo la editorial, tengo otras actividades, digamos, porque vivo de eso. Entonces no soy se dedica como a escribir tiempo completo. Nunca la literatura, digamos, que ha sido eso. No, tampoco me veo como en ese papel de estar escribiendo a toda hora. Soy muy lenta y muy desorganizada, si me permite. Lo que le exijo a los otros escritores no lo exijo para mí. Y yo creo que por eso quiero tanto a Augusto Monterroso. Yo creo que el libro es mi homenaje a Augusto Monterroso, porque es el escritor que yo más quiero, que me saca de cualquier depresión. Si me quiero reír, yo leo a Monterroso y quedo feliz y vuelvo a la vida otra vez. Entonces, Monterroso, en alguna de las entrevistas que dio, decía que él era muy desorganizado. Era un caos, ¿no? En muchos aspectos, y a mí eso me tranquilizaba un montón. Cuando yo leía cómo era Monterroso, yo decía, bueno, pero no soy tan terrible, o sea, es posible llegar a ser un buen escritor siendo desorganizado y no escribiendo, como hacía Neruda, un poema todos los días. Él se levantaba a las 8 de la mañana a escribir, ¿no? Todos los días tenía que escribir un poema. Y entonces llega Monterroso y dice, no, yo soy un desastre, yo no jamás podría escribir una novela porque yo escribo en papelitos y los papelitos se pierden, y si tienen suerte pues los rescato y se publican y llegan a mejor término. Entonces cuando yo leía ese Monterroso yo decía, bueno, menos mal hay alguien que me da como esa posibilidad. Entonces yo soy como muy desorganizada también, porque no soy de la página en blanco, no soy como me siento a escribir pensando en qué voy a escribir. Cuando yo me siento a escribir es porque ya en mi cabeza hay algo, ¿no? Sea poesía, sea... Entonces, generalmente las historias quedan, o sea, yo las estoy manejando en la cabeza, y cuando yo me siento a escribir es porque ya lo tengo. Yo tengo en desarrollo un libro de cuentos que se llama El mundo sin cajones, y estoy empezando una novela. La novela que la tenía en la cabeza y yo dije, hasta que ya me hizo el clic, ¿no? Como que ya estoy conforme con cómo quiero llevar la historia. Entonces la empecé a escribir ahora con la cuarentena, pero manuscrita. Entonces, eso quién sabe cuándo pueda tener alguna luz, porque hasta pasarla y todo. Además, ¿por qué el manuscrito? Porque al ser profesora yo tengo que estar todo el día en una pantalla. Y en el primer semestre de la pandemia, yo pasaba perfectamente más de 12 horas conectada. Yo terminaba y yo no quería ver una pantalla más. Entonces yo tenía que primero empecé a comprar libros o sea, que yo tenía en PDF, porque si tenía que estudiar o preparar una clase, yo no quería prepararla en PDF, ¿no? Entonces tampoco quería leer en PDF, sino quería libros, o sea, quería que mi cabeza estuviera en algo diferente a una pantalla. Y asimismo, claro, es mucho más fácil escribir en el computador, ¿no? Porque te equivocas, vas más rápido, tu pensamiento con el... Y la empecé a escribir con libretica y a mano. Y bueno, ahí va. Pero estoy conforme, o sea, me siento como que ya hizo el clic y ahí va. Y los cuentos, pues van también muy lentos.
y ya como con otra, como con una también claridad como de poder separar, es lo que yo encuentro, ¿no? En esto en estos borradores, porque todo esto finalmente todavía es un borrador, como que ya veo mucho más concreta esa separación entre la narrativa y la poesía. Cuando hablamos de esa transición entre poesía, cuento, microcuento, microrelato, cuento y novela, surge una pregunta que quizás puede resultar muy obvia, pero ¿qué cuesta un poquito más o qué es más dificultoso? ¿Escribir microcuentos, escribir cuentos, relatos cortos o novela? ¿Qué considera Carolina Urbano como escritora que resulta más dificultoso? No, yo creo que todos los géneros tienen la misma dificultad. Lo que pasa es que no todos, no, digamos que es más la exigencia del tiempo. Yo no recuerdo esto a quién se lo escuché y que coincido completamente. Uno puede hacer un libro de poesía en el tiempo, ¿no? Y entonces no necesariamente debe haber como una continuidad de, bueno, en un mes tiene que estar listo, o yo escribí uno y mañana voy a intentar otro para que, digamos que la historia no se pierda, porque el libro de poesía no necesariamente tiene que tener una unidad temática, pero es muy difícil escribir una novela por raticos, ¿sí? Es decir, como que me dedico, no sé, como que tú realmente para escribir una novela, y eso es lo que yo he entendido con esta, es decir, yo necesito un espacio, que espero tomármelo ahora en vacaciones, para dedicarle tiempo a eso, porque en la historia, digamos que en cualquier historia, eh, todos los hilos deben estar relacionados, deben estar perfectamente relacionados, tiene que haber verosimilitud, tiene que haber concreción, tiene que haber una cantidad de elementos sin los cuales tú no puedes sostener la novela. Entonces, no puede ser como que escribo media hora y en 6 meses me dedico a escribir otro poco. Eso puede funcionar en la poesía perfectamente. Yo puedo escribir 3 poemas ahora y en 6 meses escribir otros 3 y no hay problema. Pero con la novela no, porque no terminas nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas irte a vivir a la historia. Es como cuando uno lee una novela, que es lo que a mí me gusta del género, ¿no? Cuando tú lees una novela, no la puedes leer leyendo pedacitos cada 6 meses, ¿no? Para poder entender la novela y vivirla, tienes que irte, pasarte a vivir a la novela y vivir con todos los días un poquito de esa historia, involucrarte con ella, te la llevas puesta, ¿cierto? Unos cuantos días. Uh-huh. Entonces, creo que con la escritura pasa eso, ¿no? Creo que la novela, de pronto el cuento está como en la mitad entre la poesía y la novela, ¿no? La novela sí exige una disciplina temporal diferente a los otros géneros. Hay una cosa que queda muy clara con lo que has dicho, es que sí existen esas diferencias fundamentales en escribir novelas, escribir cuentos, escribir microrelatos y escribir propuestas que han estado como muy en auge durante este tiempo. He tenido la oportunidad durante todos estos meses que ha transcurrido la pandemia, leer muchos escritores que nos han presentado propuestas relativas o referentes a la microficción, a las novelas cortas que llaman la nouvelle francesa, ahorita los microrelatos. ¿A qué crees que se deba que durante todo este tiempo se haya presentado ese auge en la escritura de microficción en los escritores? No sabía que se había presentado ese auge ahora con la... Porque hace rato que están diciendo como que la escritura del microrelato está de moda, lo han tratado como un género de moda, incluso lo han tratado como un género facilista, como de, ¿no? Como de que es algo muy fácil de hacer o de consumir también, de fácil comprensión, cosas así, no sé, se lo han encasillado como en varias... en varios clichés, digamos, pero yo pienso que si hay algún interés o cualquier interés que pueda surgir en la literatura en tiempos como el que estamos viviendo, que no es la primera vez que ocurre, es porque la gente necesita historias.
La gente ama las historias, le gusta que le cuenten historias, a todos nos gusta, independiente de si somos o no somos amantes de la literatura, ¿no? Es la historia del Decamerón, ¿cierto? Que también fue en tiempo de pandemia, ¿no? Y la gente vivía confinada, encerrada, ¿y qué hacían? No tenían televisor, no tenían luz, no tenían ningún entretenimiento, los juegos que la gente imaginaba y creaba, y uno de esos juegos era contar historias, ¿no? Entonces, es lo más natural que tiene el ser humano, la posibilidad de narrar, de contarse una historia, sea real o no. No contémonos no tenemos nada más que hacer, pues nos ponemos a contar nuestra propia vida, ¿no? Empezamos a contarnos lo que nosotros hemos vivido, pero si somos un poquito más imaginativos, entonces también podemos inventar historias, ¿no? Que es lo que ha hecho el hombre en muchos momentos de la historia. Entonces, en este momento, pues no es diferente, es decir, la gente cuando se ve como confinada o sin, digamos, con su vida normal alterada, ¿no? Viene este momento de ocio y en este momento de ocio, pues la imaginación tiene este tipo de herramientas o de elementos, ¿no? Y uno de ellos es el contar historias. A mí me pasó algo muy particular, por lo menos al principio de la pandemia, era que yo no quería leer nada de narrativa, yo empecé a volver a leer poesía, ¿no? Porque quería leer precisamente algo que no me contara nada. Me parecía que al principio de la pandemia estábamos viviendo un exceso de realidad, o sea, todo era absurdamente real. Entonces no había espacio para la ficción, o sea, la ficción estaba en la realidad y entonces, sí, o sea, como que si todo es real, no es real, si, nada, si todo es ficción, nada es ficción, o sea, estábamos en un punto aquí muerto. Y entonces yo dije, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber cómo, no quiero pensar, era algo así como que no quiero pensar. Y entonces me refugié muchísimo en la poesía, en leerla, no en escribirla, en leer, no sé, sobre la naturaleza del hombre, esos, digamos, temas tan abstractos que puede tener la poesía. Ahí hay dos cosas que la cita Harold Kremer en el prólogo, que es el microrrelato no solo es una invención, a veces es una revelación, un instante en el que los dioses te permiten observar con otros ojos lo evidente, lo que siempre ha estado allí. Y realmente comparto mucho esa apreciación de Harold, del profesor, también lo tuve como docente en la Universidad del Valle, porque tu propuesta en los microrrelatos a mí me dio una luz diferente de las otras obras con las que dialoga, de la forma de contar historias, de la manera en la que entras y culminas o le das cierre a tus relatos. De igual manera también está esa parte que dice al final que los relatos nos obligan a volver a leerlos para descubrir en cada lectura elementos nuevos que nos llevan a replantear la historia, a descubrimientos que nos acercan a interpretaciones diferentes, como debe ser todo microrrelato. Yo encontré muchas intertextualidades, algunas quizás mucho más visibles con las que probablemente comparta esa apreciación con usted, y otras que quizás de pronto no sean muy referenciadas de su parte. Por ejemplo, en uno de los primeros relatos, en Metamorfosis, no había relación con Kafka. El tema de la metamorfosis, de la evolución, el tema de nombrar las cosas, de responder a un... me llevó a establecer esa relación con Kafka, como ya le decía, obvia, pero hay una intertextualidad muy especial para los que hemos sido cinéfilos, es la que está presente en IA, inteligencia artificial, obviamente, pues con la película y personalmente, yo me fijé mucho en el tema de las rutinas y en el manejo de las emociones humanas. Quisiera de pronto hablar un poco sobre ese tema de las emociones humanas en este relato, y dos que para mí son quizás las emociones humanas más fuertes, que son la venganza y la ira.
Pues mira, te agradezco muchísimo esa pregunta o ese comentario porque este libro ha tenido bastantes presentaciones y inteligencia artificial no es el cuento del que más se habla. Se encuentra la intertextualidad y para mí es uno de los libros, de los cuentos, perdón, más importantes. Primero porque es el que le da la idea del libro. Es decir, yo lo escribí hace muchísimo tiempo, fue como eh, un cuento que surgió cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, que era sobre filosofía de la mente. Entonces, trabajaba mucho sobre inteligencia artificial, ya había visto la película de Spielberg, y entonces como que de escribir una tesis de filosofía que implica estar pensando en el argumento, en escribir bien, en pensar bien, en que sea todo lo racional, yo dije, quiero escribir algo absurdo, algo estúpido, algo que no tenga sentido, algo que le haga la ruptura al pensamiento, y así escribí inteligencia artificial. Entonces para mí fue como, o sea, me divertí. La verdad es que para mí este libro es muy especial por eso, porque yo me divertí haciendo. Y todo arrancó por ese cuento de, de inteligencia, sí, de inteligencia artificial aludiendo pues a la película, como tú dices, haciendo esa relación intertextual con la película de Spielberg. Y yo me robo a su personaje principal, que es David, que es un chico creado en serie, es un clon que venden en los supermercados, en la, no sé, en el 2000 algo, seguramente en la película. Ujú. Y entonces la inteligencia artificial juega con eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un humano y una máquina? ¿Cuál realmente puede ser esa diferencia? Y resulta que una máquina pues está programada para que si tú le dices que lo amas, pues la máquina te responda que también te ama, ¿no? Entonces, bueno, ¿podría odiarte una máquina? No es como que más difícil, Sí. creo yo, crear el algoritmo para que, no sé, cuando tú digas algo te insulte la máquina, o sea, ¿cómo vas a ver? No sé, ahí me parece que en los valores negativos hay una parte de humanidad muy fuerte y que es lo que estamos viviendo ahora incluso, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial siempre nos puso a pensar si una máquina podía ser más inteligente que nosotros. El asunto es que las máquinas ahora nos están ganando, pero no precisamente por nuestra inteligencia, sino por nuestra brutalidad, es decir, por nuestra ignorancia, por apelar a nuestros deseos, precisamente al odio. Las redes sociales, Facebook está creado con un algoritmo, pero un algoritmo que genera odio. No en todo, ¿no? En algunas cosas, en estos memes que se hacen automáticamente, que hay empresas para hacer estos memes y no están confrontando tu inteligencia, está confrontando tus pasiones, tus emociones, la venganza, el odio, todo eso, y ahí es donde hay una ruptura total entre la máquina y el ser humano. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de IA, es cómo esta máquina se está dando cuenta de esta humanidad que está respondiendo siempre de la misma manera a todo, que esas conductas mecánicas que deberían ser una conducta de una máquina, y cómo entra a mostrarnos una especie de sátira hacia el manejo que los humanos le estamos dando a nuestras emociones. Claro, mira, este libro es más o menos yo estaba estudiando, yo terminé el pregrado, me fui a estudiar a la Nacional en Bogotá porque era donde se daban estas materias de filosofía de la mente, eso estuvo entre comillas como de moda, pero cayó porque la inteligencia artificial en últimas no logró como todos lo que esperaba, ¿no? O sea, había demasiadas expectativas con lo que se podía lograr y ya para esta época supuestamente ya deberíamos estar inundados de cyborgs y robots y no ha sido tan difícil hacer estas réplicas humanas. Entonces, me perdí en la pregunta. Sí, es sobre el tema de cómo, de cómo las máquinas han llegado ya a través de los algoritmos o de lo que sea o de lo que plantea el relato. La humanidad está mostrando unos esquemas y unas respuestas de Sí, ya lo de comportamiento. la mecánica del hombre, Sí, claro. Entonces, como te digo que una de las principales preguntas en este tipo de temas es esa diferencia entre el ser humano y la máquina, y en eso también está en que
como que resulta muy obvio que somos los inteligentes, porque somos conscientes, porque la máquina no tiene vida y todo eso, pero hasta dónde nosotros también, nuestro sistema de vida se convierte en algo tan mecánico que tampoco es que seamos tan diferentes a las máquinas, es decir, si hay personas que tienen unos mecanismos de vida tan rutinarios, tan rígidos, tan mecánicos, dice, bueno, esto y una máquina no es algo tan diferente, ¿no? Entonces también muestra como ese desprecio a todo lo que no sea humano, porque hay una creencia, ¿no? Del ser humano que es superior a todos los otros seres vivos, pero también superior, digamos, a la máquina, porque es una creación humana finalmente, ¿no? Entonces, pero hasta qué punto de verdad podíamos estar, si analizamos un poco nuestras rutinas y nuestra vida, que puede llegar a ser lo suficientemente mecánica como para no estar como tan distantes de esa vida de mecánica de las máquinas. Hay una pregunta que me surge a partir de que ahora en la presentación referenciaba que la primera edición de Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible fue en el 2014. Y en el 2019 ya la del estímulo. La Carolina Urbano del 2014 a la Carolina Urbano del 2019 quiso hacerle alguna modificación a la presentación de tu propuesta de microrrelatos. Sí, no solo la modificación, sino el número de cuentos. Cuando se publicó en el 2014 eran más o menos 20 microrrelatos, salieron una edición pequeña, un tiraje pequeño que hizo la Secretaría de Cultura de Manizales, que dirige en ese entonces un amigo muy que es Juan Carlos Acevedo. Yo soy hija adoptiva de muchas ciudades, yo nací en Pasto, pero yo viví 15 años en Manizales, y Manizales me adoptó como propia. Yo aparezco en muchas antologías de poesía caldense, por ejemplo, y es algo que yo les agradezco porque pues en últimas no soy de allá, ¿cierto? Entonces yo soy hija adoptiva de muchas ciudades, entre ellas de Manizales, y de narrativa pues incluyeron mis microrrelatos. Entonces, para el 2019 yo no estaba en Colombia, eso se publicó, yo nunca vi como la producción de ese libro, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires en esa época. Y cuando yo volví en el 2019, tiene 15 cuentos más de esa edición. Entonces, porque era muy difícil, porque después de, que fue lo que se me olvidó como contar, de cuando yo escribo inteligencia artificial, entonces a mí me hace el clic, que digo yo, y yo digo, no, yo quiero seguir como por esta línea narrativa, quiero hacer varios cuentos como con esta idea, y entonces surge el título, y entonces yo pienso en esto de cómo hacer, ¿qué? ¿Cómo es el título? ¿Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible? Sí, se me están olvidando. ¿Cómo hablar de lo indecible? Y era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo hablar de lo indecible, como de esos temas humanos, la naturaleza, los típicos temas humanos que no son concluyentes? Nadie puede decir que es el amor, nadie puede decir que es la muerte, o cómo enfrentarla, cómo vivirla. O sea, todas son especulaciones que simplemente recreamos hemos recreado a lo largo de la historia, y los temas y las preguntas y los problemas siempre son como los mismos. Entonces, esos serían los indecibles con personajes imposibles. Ahí es donde entonces empieza el juego con la intertextualidad, porque entonces yo quiero robarme personajes del cine, de la fotografía, de la literatura, de la filosofía también, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo con este juego. Ahí algo de lo que tuvimos la oportunidad de hablar en nuestro encuentro inicial es el tema de las intertextualidades presentes en varios de los relatos, no puedo decir que en todos, en varios de los relatos, pero hay unos conceptos que yo personalmente, haciendo la lectura, empecé a tenerlos en cuenta y como que recorren como un hilo varias de las historias. Primero, el concepto de tiempo, el concepto de muerte,
son quizá los que yo visibilicé más, por ejemplo, en Leopoldo, encontré el concepto de tiempo, el concepto de muerte, de igual manera también en 2x1, también está ese concepto, el concepto de tiempo, más como tiempo vital. Y hay algo que me llamó mucho la atención y que yo acostumbro a estar buscando con qué me identifico yo de las historias. Y encuentro en Leopoldo algo que me preocupa mucho, es cómo con el paso del tiempo vamos perdiendo talentos y habilidades, con el paso de los años, porque a mí personalmente me pesan mucho los años. Yo pienso mucho en ese tema de los años y el concepto de tiempo y de la idea de dejar de existir, y especialmente por el tema de los años. Por eso debe ser que no me agrada mucho mis cumpleaños. Entonces, y eso que estás joven, espera que llegues a los 40 y uno empieza ya sí, no se te nota. Ya pasé por ahí hace rato. Pero uno llega a los 40 y se da cuenta que no es inmortal, uno a los 20 se cree inmortal, pero a los 40 entonces, ya no. Entonces a buen tiempo me vine a dar cuenta de esas cosas. Y leyendo Leopoldo, no pude dejar de relacionarlo con una frase de Jorge Luis Borges, por la relación que tiene Leopoldo con la biblioteca, que es esa frase que dice: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Yo personalmente también lo pienso, lo siento así. En ese concepto de lo que inspira, lo que despierta nuestra capacidad creadora, ¿está presente algo de lo que Carolina es en este relato, Leopoldo? ¿Es Carolina así hace esa búsqueda urgente de la biblioteca? ¿En algún momento se preocupó por no haber escrito cosas dignas de su talento? ¿O has llegado a sentirte así? Yo creo que Leopoldo es como el miedo a la frustración de cualquier escritor, ¿no? No solamente la frustración de que escriba mal, que es lo que no es lo peor que le puede pasar a un escritor, sino el sentirse frustrado, ¿no? El sentir que no se hizo, porque lo que hace Leopoldo es que es algo así como un escritor aplazado que le llega el momento de morir y no llegó como ese punto alto que quería como escritor, ¿no? Entonces, esto también es muy de Monterroso, y también es una burla, como digamos, a todas esas expectativas creadas alrededor de la escritura y de ser escritor, ¿no? De realmente uno como escritor tiene como esa urgencia y ese afán de ser escritor, es decir, ser escritor es la figura famosa, la figura, ¿no? Esta presencia pública, porque solamente logras esto si escribes muy bien. Hay muchos estereotipos o muchos mitos alrededor de lo que es ser escritor, y yo no coincido con todos, obviamente, ¿no? Pero uno, digamos, trasegando como en el ámbito literario, se encuentra con toda clase de expectativas con respecto a ser escritor. Entonces, sí está, por supuesto, el escritor que hace todo lo posible por ser el escritor famoso ¿no? De que la gente lo aplauda y ser este pavito real. Otra gente que escribe muy bien y no le interesa ni 5 salir en público, ni que lo reconozcan, o tiene muy mala relación con su público. O sea, hay una cantidad de historias y de maneras de enfrentar eso que llamamos ser escritor, y yo creo que Leopoldo como que recoge un poco todo eso, ¿no? Porque, claro, obviamente si alguien escribe es porque quiere tener un lector, ¿no? Sería como, pero hasta dónde realmente uno se debe creer ese cuento, ¿no? De el ser escritor. Entonces yo creo que sí, todos en algún momento nos vamos a sentir como pensando bueno, voy a morirme, no voy a escribir la historia, la novela que quería, ¿no? La novela, recuerda la historia de la novela total, ¿no? La novela total que querían escribir en los 60, los del boom, que estaban todos detrás de la novela total, ¿no? Lograr la novela total. La expectativa de un Mallarmé que soñó también con el libro total, que era una locura abstracta de este hombre que obviamente no, solamente lo podemos como pensar, pero no se puede hacer. Entonces, yo creo que Leopoldo es como las posibles frustraciones,
con las que cualquier escritor piensa alguna vez. Esa relación que tiene el escritor con su obra, desde el primer momento en el que la presenta, está marcada por la primera persona que la lee. ¿Quién fue? Porque usualmente uno dice, bueno, a la primera persona que le voy a presentar mi obra es a esta persona. Esa primera persona que leyó los microrrelatos, los microcuentos de Carolina, ¿quién fue? ¿Afectó en algo en esa primera lectura o por qué se escoge ese primer lector? No recuerdo cómo fue con los lectores, con los microrrelatos, la verdad. Es porque estos microrrelatos yo los escribí cuando vivía en Bogotá. Uh-huh. Y no recuerdo quién fue el primero. Yo recuerdo que los guardé mucho tiempo, que incluso lo mandé creo que a un concurso del Malpensante y me dijeron, está buenísimo el cuento, pero eran 500 palabras. Y yo no había leído esa parte, no podía, o sea, tenía que ser 500 palabras. Era un concurso que se llamaba así, 500 palabras. Y yo no sé, estaba tan preocupada por mi primer intento de cuentito que ni le paré bolas a eso. Pero, o sea, no recuerdo realmente quién pudo haber sido el primero. Pero después, cuando ya eran varios y que se intentaron publicar y eso, los primeros que leyeron los cuentos fue Omar Ortiz y Juan Carlos Acevedo, que es el que finalmente los publica en la colección de Manizales, que te estaba contando. Pero digamos que no tuvieron así como muchas modificaciones. Las modificaciones se hicieron ya con esta segunda edición. Creo que ahí ya hubo, digamos, un papel de otras miradas. La beca lo exigía además. Entonces sí tuve como la intervención de otros escritores, de una amiga que se llama Maritza Buendía, una escritora mexicana, narradora. Algunos amigos en Argentina también que lograron leer los cuentos antes de ser publicados. Pero no, o sea, realmente no ha tenido como no tuvo este libro el mismo procedimiento que tuvieron mis libros de poesía, por ejemplo, donde sí tuve, digamos, un acompañamiento diferente. Por ejemplo, en Los colores de Van Gogh, recuerdo mucho la experiencia con Julián Malatesta, que debió ser profesor tuyo. Sí. Y yo me acuerdo que estaba en una oficina de la universidad, me dijo, bueno, y digamos que dijo lo que de cada uno de los poemas, cosas supremamente puntuales. Hicimos un recorrido por todo el libro que fue muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, que me hizo ver, digamos, mis propios poemas de otra manera y que finalmente eso es la función que cumple la edición y el tiempo, ¿no? El tiempo que es mostrarle a otro, siempre acudir a un buen lector, a un lector despiadado que sea capaz de decirte, no, esta palabra no puede ir ahí. Y que sea muy riguroso y muy crítico, ¿no? Creo que eso es clave, encontrar siempre una persona en la que uno confíe, pero que no sea el amigo, o sea, no sea el amigo que te va a dar una palmadita en el hombro, sino que te va a, digamos, sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, a decir realmente lo que piensa del libro, ¿no? Eso es fundamental. Hay una cosa que es en el tema de los conceptos que recorren, lo tengo acá, los que te decía, en Leopoldo, el concepto de tiempo, la idea de muerte, en el globo también está ese concepto de tiempo, de igual manera en el relato destino, que está la idea de muerte, el concepto de tiempo presente, esos conceptos que recorren esas historias
estaba así ya dispuesto por usted para que estuviese presente en los relatos, o quisiera escuchar un poco acerca de el por qué están allí y como recorriendo tantos relatos. No, la verdad no me había percatado que había tanta presencia del tiempo y tienes toda la razón. O sea, de hecho hay otro cuento que está dedicado al tiempo como tal, Sí, de existencia, por ejemplo, el de existencia, sí, que es que habla de Cronos. el que habla de Cronos. Entonces, pero no había notado que son tantos, o sea, realmente el tiempo Sí. es un elemento importantísimo, súper Sí, yo recurrente no ahí. quería dejar sin esa parte, es importante para mí porque está muy presente. Sí, yo pienso que la conciencia del tiempo y es la conciencia de la finitud humana y yo creo que es como de esos grandes interrogantes del ser humano y supongo que inconscientemente me preocupa muchísimo y por eso escribí sobre el tema. La verdad es que no había una intención con respecto al tiempo como tal, porque mi preocupación siempre estaba como por el título, ¿no? Siempre buscando imposibles, personajes imposibles que hablen de lo indecible. Bueno, ¿qué más indecible que el tiempo? ¿Qué es el tiempo? O sea, el tiempo es una cosa completamente etérea, es una cosa implacable además, ¿no? Es una creación humana, pero nosotros no podemos, pero también digamos que lo podemos tomar como un elemento natural y es implacable. De lo que sí estamos todos seguros es que es implacable porque no hay vuelta atrás, o sea, no puedes retroceder. Bueno, ahora con la física cuántica se supone que sí, pero bueno, digamos que nuestra idea clásica y tradicional es una idea del tiempo que no vuelve. Yo pienso, y voy a hablar porque hace un rato estabas me habías dicho que el tiempo y la muerte eran dos temas. Y bueno, lo de la muerte, por ejemplo, me parece que es una cosa muy inconsciente de los colombianos. Me lo hizo caer en cuenta un escritor en un diálogo que estábamos haciendo en Argentina y me dijo, ¿por qué en Colombia, o sea, no hay escritor colombiano que no tenga la muerte como un tema, como uno de sus temas principales? Si tú miras la poesía colombiana, no sé, de la temática de los poemas, la muerte es impresionante, es uno de los temas que más nos ocupa y pues en la narrativa creo que también. Entonces también es algo como muy de lo inconsciente, ¿no? De lo inconsciente de quiénes somos como sociedad, de lo que inconscientemente queda en nosotros y que no lo podemos evitar en nuestras escrituras, ¿no? Eh, Más allá de nuestras otras preocupaciones. Creo que nos determina muchísimo ese aspecto cultural y social en las temáticas, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, sino cuando ya está escrito. O sea, no somos capaces como de encontrarlo primero. Creo que las primeras grandes obras o los primeros libros de cada escritor empiezan con una temática así muy fuerte sobre la muerte y bueno, seguramente en ese orden de ideas también el tiempo entendido como la finitud, o sea, yo creo que si tenemos en cuenta esa fijación por la muerte, pues es también la conciencia de la finitud, ¿no? De lo efímero de la vida. Sí, y de igual manera, pues tal vez no es producto de su formación filosófica que esos conceptos recorran su propuesta. El tiempo y la muerte, o lo que pasa también en relatos como Existencia, la relación con la mitología, con el tema de Cronos, como lo que pasa también en la radio y el espejo, que obviamente ese concepto del espejo y que tanto ha manejado en su momento Borges y del reflejo de lo que somos y lo que vemos en el espejo, son conceptos que están muy vinculados con la filosofía. Pero hay algo que sí me llama mucho la atención. Pero desvirtuados, ¿no? Sí, Eso sí, sí, hay sí. que aclararle al lector. Sí, 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 O desvirtuados, sea, obviamente. no es el manejo del tiempo trascendental, Sí, sí, ¿no? sí. No es un poco pataneado, digamos, es una palabra fea,
pero es para decirle, yo lo aterrizo, lo vuelvo una cosa como completamente de juego, más que de algo trascendente. Lo que busco ahí es el juego, ¿no? El juego con todos estos temas que precisamente han tenido una trayectoria trascendental, ¿no? Y pues claro, los espejos en Borges, la biblioteca en Borges, ¿no? O sea, son esos temas trascendentales y no sé, como elevados, y yo los pongo en unas condiciones y con unos personajes que los vuelven algo, algo pues un poco más que, ¿cómo podríamos decirlo? Para no decir que, porque no es que sea chistoso, sino más bien como irónico. Sí. No sé, no encuentro la palabra. Para mí es difícil encontrar la palabra de qué es lo que busca el microrrelato. Hay una parte que para mí es importante resaltar, pues ya estamos próximos a darle un cierre a nuestro conversatorio, pero es el tema de las influencias que en su momento has podido tener, la relación con la editorial, porque pues hablamos de Ojo de Poeta, que es la editorial que coordinas, que manejas, pero en esos procesos que ha habido, Carolina, de publicar, de encontrarse con esas relaciones en el tema de la publicación, lo que se refiere en el globo, si el libro es malo o bueno, ese tema de la publicación, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ve Carolina esos procesos de publicación en nuestro país para los nuevos escritores? Sí, siempre he sido pésima con mis escritos, ¿no? O sea, yo creo que por esa torpeza, yo creo que trato de colaborarle a los otros que no cometan esos mismos errores, o que busquen otras opciones. Yo no sé venderme, digamos, yo pienso que si algún reconocimiento puedo tener es porque los texticos mal que bien se defienden solos, lo mismo pasa con la poesía, porque yo soy muy mala como para darme, ¿no? Como a conocer o buscar una editorial. Los concursos, creo muy poco en los concursos. Si hay un concurso, generalmente no tengo nada que participar. O sea, yo soy un poco un desastre con ese tipo de cosas. Empecé a publicar ya cuando sentí la necesidad de publicar. Yo ya tenía como 39 años cuando yo decidí empezar a publicar, pero yo estoy escribiendo desde los 20 años o un poco más, un poco antes, perdón, cuando yo tenía un grupo de poesía. Yo tuve un grupo de poesía que nos llamábamos los poetas tóxicos en Manizales, y publicábamos en revistas y teníamos manifiestos y nos publicaban como en el ámbito literario de la ciudad, e incluso a nivel nacional llegamos a tener alguna presencia, pero nunca tuve como la idea o la necesidad de publicar. Cuando yo ya vi que quería publicar un libro, pues me animé a ello, ¿cierto? Entonces, digamos que no soy como la que más busca los espacios de publicación y esto. En este momento hay un auge, pero era otra época, esto es muy importante. Era otra época porque en mi época la motivación de nosotros como escritores, como los escritores jóvenes de esa época, no estaba por ningún lado publicar, ni ser famoso, ni ser esto, no, era algo, una rebeldía, y era más una postura política que cualquier otra cosa. O sea, era el arte para muchísimas otras cosas fuera de crear una estrella o creernos figuras públicas o algo así. Después de nosotros viene una generación completamente diferente, que el aspecto político le importaba 5 y que sí quería figurar porque quería demostrarle a su familia que podían vivir de la literatura, que querían vivir de la literatura, que querían encontrar otros espacios de economía y que es completamente respetable además. Entonces, pero son otras generaciones, y además porque está acorde con los movimientos de ahora, ¿no? O sea, realmente el escritor ahora se conoce más por el nombre, por tener un nombre, que por una obra, ¿no? Esto es algo que lo decía Josefina Lumen, la crítica argentina. Ella hablaba precisamente de cómo en la literatura había cambiado eso. Antes se leía al autor por su obra y luego se conocía la obra, se sabía quién era el fulano y perengano, pero ahora es al revés. Ahora primero hay que tener un nombre y
crean una figura que es un escritor y luego, y a partir de eso, pues la gente accede a su obra, ¿no? Entonces hay como un mecanismo invertido. Entonces, digamos que a contracorriente de esa postura que nos impone una época, ¿no? De una construcción de un autor primero, antes que una obra, yo creo que es el auge de todas estas editoriales independientes que buscan como sacar a flote a los escritores que tengan, como decía hace un rato, cualquier idea o la idea que quieran de lo que significa ser escritor, porque ser escritor es muchísimas cosas y publicar también, digamos que implica muchos mecanismos, muchas formas, hay muchas formas de llegar a los lectores. Entonces, como que este tipo de posibilidades de autopublicarse, de acudir a editoriales independientes o crear editoriales independientes, tiene que ver con esa idea de no quedarnos como con una sola vía y una única posibilidad de lo que es la literatura, de qué es un buen libro, de qué es un buen autor, sino que existen muchísimas posibilidades, ¿no? Obviamente ahí se van a colar muchos escritores como los del Globo, ¿no? Que es un cuento en donde se narra pues a un escritor que es un mal escritor, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto que estoy contando, entonces viene la pregunta, entonces cualquiera es escritor, cualquier cosa se puede publicar, y no, tampoco es así, ¿no? O sea, hay muchas editoriales que se llaman editoriales que realmente son imprentas donde le dicen, bueno, usted quiere imprimir, vale tanto, no leen el libro, no hay nada, simplemente se encargan de imprimirlo y sacarlo como con una cierta presencia. Pero claro, se presta para todos estos espacios, pero pues obviamente existe un gran movimiento, una gran tendencia de muchísimas editoriales y formas de alternativas de publicación que buscan otras cosas, que buscan es ofrecer no solamente a los nuevos escritores posibilidades de dar a conocer su obra, que es lo que ha hecho Ojo de Poeta. Ojo de Poeta, digamos que ha sacado a la luz escritores de toda Latinoamérica que siguen haciendo su obra, o sea, que siguen participando en concursos, siguen escribiendo, siguen en su búsqueda literaria seria, pero que necesitan un empujoncito, que necesitan crear, ¿no? De alguna manera ese nombre que la sociedad está exigiendo para que sean considerados escritores. Gracias, Caro. Te iba a hacer una pregunta que esa es mi pregunta clave en este momento, por lo que significa para mí encontrarme con inteligencia artificial el regreso, y con esas varias partes, pero también me encuentro con quizás el que más me tocó son los amores imposibles. Yo no veo nuestra vida como simetría, no hay personas iguales y todos estamos aquí siempre dando vuelta a la página en los que hemos tenido algunos amores en el pasado que nos han marcado, damos vuelta a la página, pero quedan como unos visos que se prolongan en el tiempo de esos amores y que afectan su momento para que los amores que pueden ser quizás bonitos y nutrirte y forjarte cosas importantes como ser humano, se ven manchados por esos antiguos amores que hacen que los futuros sean amores imposibles. Entonces, yo quisiera encontrar una respuesta a esas cosas que marcan el destino, que marcan el destino y el carácter de las personas, en esos amores imposibles. Hay un pie que se queda en el pasado y otro pie que se queda en el presente, que quizás puede hacer que cada vez más los amores sean imposibles. Y esos amores, ese tema de los amores imposibles y los distintos tipos de relaciones que nos presentas en cada uno de los relatos, pues para mí han sido significativos, porque está el amor a la noche, está el amor con final feliz, está el último amor imposible. Quisiera escucharte un poco cómo nacen esos relatos, esa propuesta de llegar a esos distintos tipos de amor. Sí, creo que la palabra que estaba buscando ahora es la palabra juego. Realmente es que lo que yo
encuentro en el libro, el juego. Y con los amores imposibles era jugar con el libro mismo, con el cuento mismo, o sea, porque hay una continuidad, ¿no? Pero entonces empiezan los amores imposibles con estas historias de amores humanos, por decirlo así, ¿no? Y se transforman en amores diferentes, ya no humanos, y luego se transforman en una cantidad de variaciones, digamos, de lo que puede significar un amor imposible, ¿no? Que son, hay muchas posibilidades, digamos, de encontrar esas imposibilidades amorosas. Entonces, no solamente era como encontrar esas diferencias entre las imposibilidades amorosas, sino el trayecto, ¿no? La trayectoria que da el juego que tiene que hacer el lector a lo largo del libro. O sea, aquí también volvemos a hablar del tiempo, mira tú. Que a medida que va avanzando el lector va encontrando, hay otra historia de estas, ¿no? Entonces hay una expectativa temporal de cuántas historias de amores imposibles son, qué va a pasar en la próxima historia del amor imposible, ¿no? Entonces, es decir, es dar como, pero no están juntos en el libro, están separados, entonces el lector tiene que estar también en un juego de un movimiento, ¿no? En el libro que no lo da un orden lineal en su lectura, sino que también hay un juego, digamos, entre los diferentes relatos, ¿no? Porque hay muchos que tienen continuidad en otros relatos, hay muchos que se complementan pero y todos se entienden de manera independiente, ¿sí? Entonces, es otra forma de jugar con el libro, con las historias, ¿no? Hay una cuestión que hablamos ahorita detrás de cámaras, es del relato Rizoma. Yo le comenté a usted acerca de una intersexualidad que pues producto de mis intereses en la música encontré que era relación con la canción Fábula de Eros Ramazzotti, a partir de esa figura del árbol y que quiere es un árbol que se siente hombre, que quiere trasladarse, que no quiere echar raíces. Yo quisiera pues agradecerte mucho por ese relato en especial, porque para mí esa canción y ese relato se van a convertir en significativos desde ya a lo largo de mi experiencia como lector y de mi vida. Agradecerte mucho por cómo hablar del indecible con alguien imposible, porque ha sido sublime y esclarecedor la lectura de sus relatos. No hablo como el licenciado en literatura ni como el lector consumado, sino como el lector apasionado por la literatura. Por eso quiero agradecerle por este momento, por el privilegio y el placer de conocer su obra, por el privilegio de que pueda acompañarnos acá desde Oromo Café Librería, de brindar este espacio a todos nuestros visitantes y a los que nos acompañan aquí, a los de Literaruta, que son los chicos del Club de Lectura, de mi espacio personal de Club de Lectura. Y pues sí, creo que esto es todo por el momento. Muchas gracias, Carolina. Ojalá puedas escuchar algún día la canción para que conozcas esa otra intertextualidad que pude visibilizar en ella. Gracias por tu lectura. Me encantan todas las observaciones y todas las interpretaciones que has hecho del libro. Realmente para mí es un gusto hay mucha satisfacción cuando alguien dice disfruté tu libro. O sea, creo que es el gran placer que uno puede sentir como escritor. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos los que nos visitaron, a Oscar Alejandro Cabrera, a Lisa Limbalín, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí desde Oromo Café Librería. Bendiciones y muchos éxitos. Chao. Vengan a Oromo Café Librería. Sí, vengan a Oromo, acérquense a conocer la propuesta de Carolina. Realmente es un libro totalmente recomendado y aquí en Oromo lo consiguen, y visiten nuestras redes sociales en Oromo Café Librería y en Literaruta. Muchas gracias. Chao.